Hola, ¿cómo estás? En esta oportunidad voy a hablar de cómo mejorar tu salud. Para hablar de cómo mejorar nuestra salud, les voy a contar primero una historia. Hace 2,5 millones de años aparecieron los primeros Homo en la faz de la Tierra, es decir, los primeros hombres. El Homo faber, Homo habilis, Homo erectus, y todos ellos inicialmente eran más que nada carroñeros, para luego, con el paso del tiempo y de los años, volverse cazadores y recolectores. Hace 250.000 años, según el libro Sapiens, y según algunas revisiones posteriores, 350.000 años, aparece el Homo sapiens en la faz de la Tierra. El Homo sapiens coexistió con el Homo erectus y el Homo neanderthalis, pero tenía la capacidad de trabajar en grupo, de especializarse, y eso hizo de alguna forma que el sapiens prevaleciera. Todos estos homínidos vivían en la naturaleza, cazaban y recolectaban. Y si uno imagina la vida de estas personas, piénsenlo que vivían en tribus pequeñas, se levantaban por la mañana sin el reloj, con la luz del sol, con el objetivo de salir a cazar y recolectar. Más o menos trabajaban unas 4 horas diarias para conseguir el alimento. No había estrés, salvo en episodios agudos, es decir, cuando los perseguía un mamut o cuando tenían que luchar o huir. Los sistemas de estrés se activaban de golpe y se iban por completo. Comíamos comida de verdad, comida real que cazábamos y recolectábamos y que cocinábamos con el fuego. El Homo sapiens y también los neanderthalensis y los erectus eran fuertes. No existían las enfermedades crónicas no transmisibles como enfermedades de la civilización actual, es decir, no había diabetes, no había hipertensión, no había un montón de otros problemas que tenemos ahora, pero por ahí tenían otros, por ejemplo, a veces escaseaba el alimento, frío y otros problemas. Es decir, eran hombres fuertes que comían comida que cazaban y recolectaban. La cosa empieza a cambiar hace aproximadamente 11 o 12.000 años, cuando el ser humano descubre la agricultura. En ese momento empiezan los primeros asentamientos urbanos. Por ejemplo, allá por Babilonia, en el Tigris y el Éufrates, podríamos decir, en el viejo Egipto, y acá en América con los mayas, los aztecas y los incas. Es decir, las ciudades empiezan a aparecer cerca de los cultivos con la aparición del Estado y las primeras funciones que eran defensa y justicia. Allí agregamos un alimento que no era propio del ser humano, como el trigo y los cereales. El ser humano originariamente no comía este tipo de alimentos porque requerían cierto procesamiento. Es decir, nosotros no podemos comer una espiga de trigo sin la transformación y el procesamiento de esta espiga de trigo en harina. Allí aparecen algunos problemas como la enfermedad celíaca. Es decir, la enfermedad celíaca no es, desde nuestro punto de vista, una enfermedad en sí misma, sino que es una desadaptación de nuestra genética a un alimento que no es inicialmente del Homo sapiens. Pero el gran problema empieza hace 60 años aproximadamente, cuando el ser humano empieza a cambiar drásticamente la alimentación. Se empieza a creer, o los médicos y nutricionistas de la época empiezan a decir que el problema era la grasa, es decir, que comer grasa, la grasa animal, era lo que generaba los problemas cardiovasculares, la obesidad y la diabetes, y empieza a aparecer toda una alimentación con miedo a las grasas saturadas, miedo a comer comida con grasa, miedo de comer carne, y con una base, una pirámide nutricional en la cual la base estaban los hidratos de carbono. La famosa pirámide nutricional donde empezamos a comer más pan, harina y cereales. Además de esto, en esta época se sigue con la idea de la teoría del equilibrio calórico, que nos indica que para bajar de peso era una cuestión de calorías. Había que moverse más y comer menos, y todo era una decisión personal. Con esta idea de que la grasa era mala, aparecen los alimentos light, es decir, descremados, con menos grasa
Y con todo esto también, y en esta época, empieza a coincidir la aparición de los productos ultraprocesados en la alimentación. Es decir, el Homo sapiens dejó de comer lo que le haría su tatarabuela, dejó de comer comida real para comer comestibles de diseño que poco nutriente tienen y mucha cantidad de aditivos que lo que hacen es aumentar la palatabilidad y alterar nuestro hipotálamo y nuestro sistema de hambre y saciedad. Pero bueno, vayamos a los datos. ¿Qué puede haber salido mal con estas ideas? Bueno, si ustedes miran el gráfico, la obesidad aumentó drásticamente. Este es un gráfico de los Estados Unidos y a partir de 1974, con las primeras guías norteamericanas de los Estados Unidos, que tienen en cuenta estas ideas, bajar las calorías, bajar las grasas y todo esto y la pirámide nutricional, la población aumentó. Se reemplazó la comida real por alimentos ricos en hidratos de carbono, en azúcar refinado, etc. Actualmente en Argentina, con datos del 2019, tenemos un casi 68% de la población con exceso de peso, con un 34% de las personas con obesidad y un 34% de sobrepeso. En el año 2016, la cantidad de personas con diabetes tipo 2 era de más de 3 millones y por supuesto ahora en el 2022 seguro que esto es muchísimo más alto. Tenemos ahora una población en general con obesidad, con diabetes, con hipertensión, con hígado graso, en las mujeres con más ovario poliquístico, con mayor tendencia de cáncer, es decir, con un montón de problemas que se considera actualmente como enfermedades crónicas no transmisibles, pero desde mi punto de vista y como he leído en varios artículos, podría englobarse dentro de lo que se conoce como síndromes de civilización. De alguna forma, este Homo sapiens fuerte que vivía en la naturaleza y se alimentaba con comida real se ha vuelto en un hombre domesticado, en el Homo domesticus, que es obeso, débil, zombie porque está expuesto a contaminantes tecnológicos todo el día detrás de la computadora, que no tiene adecuada exposición solar, que está expuesto a contaminantes ambientales, al estrés crónico y a la comida chatarra. Así es como también, además de esto, de la alimentación, lo que nos ocurrió fue un cambio en el sistema laboral. Piensen que cuando el Homo sapiens vivía en la prehistoria, trabajaba unas 4 horas diarias para obtener su alimento. Después pasó a trabajar muchas horas más cuando descubrimos la agricultura y actualmente ya desde la revolución industrial lo que hacemos es producir, trabajar y trabajar y estamos en lo que Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre nombra como la carrera de la rata. Trabajar cada vez más para conseguir dinero, para pagar impuestos, para trabajar más para conseguir dinero y necesitamos ese circuito donde no podemos parar porque nuestros ingresos no nos van a alcanzar para subsistir. Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar esto? Y acá es donde aparece lo que se conoce como medicina del estilo de vida, que consiste en hacer cambios en nuestra forma de vida para poder tener mejor salud. Y esto lo podemos dividir en 5 puntos. Primer punto, alimentación real, es decir, come comida real. Come comida que se parece a comida. Come comida que podría haber sido cazada o recolectada, que se parezca que tenga tejido vivo. Carnes de carnicería, pollo de pollería, pescado de pescadería, verduras de verdulería. Toma agua, toma mate, mate cocido, té o café si quieres. Pero el café tiene que ser café tostado y no torrado, no café instantáneo en general, sino el café de verdad. Y la otra idea es no comer si no tienes hambre. ¿Qué si quiero decir con esto? Puedes practicar lo que se conoce como ayuno intermitente, que no es más que saltearse alguna comida si uno no tiene hambre, como harían nuestros ancestros. Esto promueve un montón de beneficios como la autofagia, como la reducción de insulina, etc. En cuanto al movimiento y a la actividad física, yo propongo que llevemos un estilo de vida con mayor movimiento, es decir,
Si estás sentado todo el día, va a ir todo mal. Empieza por caminar. ¿Alcanza con caminar? No. Hay que hacer también ejercicios de fuerza. Fuerza, que puede ser con pesas, entrenamiento funcional, CrossFit si tenés más entrenamiento. También podemos hacer ejercicios tipo deportes, fútbol, rugby, vóley, handball, es decir, todo tipo de ejercicio donde corramos, donde hagamos sprint, donde nos movamos y donde hagamos fuerza. Actualmente se sabe que el ejercicio de fuerza es una de las mayores estrategias para evitar la sarcopenia y para mantener nuestro sistema musculoesquelético saludable. En este sentido, podemos hablar también e incluir en este apartado del movimiento la ergonomía laboral. Últimamente estamos siempre detrás de una computadora o junto con el teléfono celular y estamos encorvados mirando una pantalla. Y usamos sillas de altísima gama para mejorar nuestra ergonomía. Bueno, eso puede ayudar, pero lo que más les va a ayudar si están muchas horas sentados es no estar tantas horas sentados. Es decir, hacer lo que se conoce como pausas activas y hacer ciertos movimientos, caminar un poco en el lugar, si tienen un patio, salir al patio, si tienen una pesa en la oficina como yo en el consultorio, hacer algo de movimiento o colgarse en una barra de dominadas, como dice Marcos Vázquez García en su artículo sobre mejorar el ambiente y el entorno laboral. Mi amigo y colega Mauro Tortolo lo llama super recreos, es decir, tener recreos donde hagamos movimiento. De nada va a servir la super silla gamer si nos quedamos quietos en la silla. Y tampoco les va a servir o va a ser suficiente hacer actividad física 1 hora a la mañana o media hora, que va a ser bueno, pero si después estamos 8 o 9 horas sentados, nuestros glúteos y nuestros músculos se van a atrofiar. La tercera idea es la optimización del descanso, teniendo en cuenta la cronobiología. ¿Qué es esto? La cronobiología es la ciencia que estudia la relación entre la forma en que vivimos y los horarios, el sol y el descanso. El ser humano es un ser diurno, es decir, tenemos que estar despiertos durante el día y tratar de descansar durante la noche. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Bueno, lo primero es dejar los equipos electrónicos una vez que el sol caiga, es decir, tratar de usar lo menos posible la televisión, los celulares, etc. ¿Para qué? Para que la luz de estos artefactos que tienen un espectro de luz azul no lleguen a nuestra retina. Este tipo de luz artificial inhibe la hormona del sueño, que es la melatonina. Entonces, lo primero que hay que hacer es evitar este tipo de luz y oscurecer de alguna forma las habitaciones. En nuestra casa usar luces cálidas en general y podemos tener para la noche, cuando ya todo terminó, algunas luces rojas. Las luces rojas y las cálidas, cuanto más del espectro anaranjado rojizo son, menos inhiben la hormona del sueño y la melatonina. Procurar que nuestra habitación no sea un lugar de estudio. Procurar que la habitación sea un santuario para que nosotros podamos dormir mejor. El cuarto punto lo podemos llamar conexión. Así lo llama el autor Marcos Vázquez en su libro Salud Salvaje, que recomiendo leer. Y desde el punto de vista de la conexión lo podemos dividir en 3 apartados. 1, conexión con la naturaleza, es decir, estar al aire libre, estar descalzos, pisar el césped, estar al sol. Nadie dice estar al sol a las 12 del mediodía en pleno enero, eso nos va a generar posiblemente quemaduras solares, pero con cierto tipo de horarios empezar a exponernos al sol para obtener más vitamina D y regular nuestro ritmo circadiano también, y también para tomar cierto color bronceado en la piel, que es el color del ser humano, es decir, exponernos al sol es muy importante. También va a ser importante estar descalzos sobre el césped, sobre la arena, lo que ahora se le llama grounding o earthing, es decir, la exposición y estar descalzos, estar al aire libre. Eso también ayuda a reducir el estrés. Por eso nos gusta tanto irnos de vacaciones. Pero no es necesario irse de vacaciones a una playa paradisíaca, sino que con tener un pequeño jardín o ir a una plaza puede ser suficiente. La segunda conexión que es muy importante es conexión con nuestro ambiente más cercano, es decir, conexión con nuestra tribu.
como hacen los indios en general o las tribus salvajes, pero nosotros también tenemos nuestra tribu. Ejemplo, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de entrenamiento. Fíjense en el CrossFit, cómo el sistema de entrenamiento los lleva a ser una tribu. Los runners que van todos juntos, tribu. La familia que se junta los fines de semana, la familia cercana, es decir, el padre, la madre, los hijos, es decir, conexión con la tribu, mirarnos a la cara, mirarnos a los ojos. Eso también nos ayuda, somos sapiens, somos seres sociales. Y la tercera parte de la conexión, a mí me gusta llamar la conexión con uno mismo. Y aquí podemos hablar principalmente de medidas para uno reducir el estrés, como puede ser la meditación. También en el caso de que una persona esté muy estresada y necesite conversar con alguien, bueno, por supuesto la ayuda de un terapeuta, la ayuda de un psicólogo, un psiquiatra, puede ser útil si la persona tiene mucho estrés. Siempre y cuando esta persona, este profesional sea idóneo y capacitado y busque solucionar el problema no solo con medicación, sino solucionar las causas del problema. Y algo que puede servir mucho es el concepto de los estoicos, memento mori. Es decir, recuerda que vas a morir y por eso tratar de utilizar el tiempo lo mejor posible. Es decir, enfocarse en las cosas que uno quiere hacer, que nuestra vida tenga sentido. Víctor Frank le llamaba la logoterapia, el hombre en busca de su sentido en la vida. Es decir, tratar de tener un propósito y ir por ese propósito. Cada día que vivimos es un día menos hasta nuestra muerte, decían los estoicos. Pero no es para que nos preocupemos, sino para que utilicemos cada día en algo que nos gusta o en algo que queremos hacer. Buscar nuestro propósito y enfocarnos en eso. Entonces, para redondear la conexión con el medio ambiente y con la naturaleza, con nuestra tribu y con nosotros mismos. El quinto punto y último punto sería evitar los tóxicos. No fumes, no tomes alcohol y evita las drogas. O sea, evita el alcohol. El alcohol tiene que ser muy, muy poco y una vez a la semana, una vez cada 15 días, algo muy reducido si a uno le gusta. Pero no es una buena idea. Tampoco es una buena idea el cigarrillo. Eso genera enfermedad pulmonar obstructiva crónica y aumenta la posibilidad de que tengas cáncer, es decir, y un montón de otros problemas de salud. Y evita las drogas. Muy bien. Hasta aquí entonces el micro o las recomendaciones de hoy. Todo esto va a hacer que te conectes más con tu genética y va a disminuir esa discordancia evolutiva. Va a hacer que vivas más acorde a tu especie, que es el Homo sapiens. Deja de ser un Homo domesticus, para volver a convertirte en ese Homo sapiens fuerte y sano que tienes adentro. Bueno, les mando un saludo y hasta la próxima.